amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque hoy es un día muy especial, ya que tenemos la presencia de Víctor, un exalumno del Jardín de Niños María Montessori de la generación 1996-1998, sexta generación. Y hoy vamos a retomar el objetivo del canal, que es ver florecer mi jardín que sembré, dando lo mejor de mí. El día de hoy vamos a tener una charla amena con Víctor y pues te doy la bienvenida. Vamos a tomar un rico café, un rico pan que aquí en Tultepec se elabora, y bienvenidos a tu casa, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos harías el favor de presentarte, Víctor, para ver si alguno de tus compañeros te recuerda al ver tu rostro? Claro que sí, maestra. Mi nombre es Víctor Fernández, soy de la generación 96-98 y primero que nada muchas gracias por la invitación a esta pequeña convivencia, este pequeño café, y pues vamos a recordar pequeñas anécdotas de aquellos tiempos. Me parece muy bien, Víctor. ¿Qué edad tienes en este momento? Actualmente tengo 32 años, estoy casado y tengo una niña. Mi profesión, estudié ingeniería industrial en el tecnológico de Coacalco, de ahí egresé. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Actualmente desempeño una función, parte del equipo con mis hermanos. Bueno, somos varios integrantes donde desempeñamos diferentes funciones y el cual cada uno de ellos aporta para que esto fluya como eslabón y... Bueno, es que no sé ¿Un negocio familiar? ¿No? Un negocio familiar, Un exactamente. negocio y próspero parece, ¿verdad? Parece que sí, primeramente Dios, ahí vamos. Lo más importante es el trabajo en equipo, en este negocio familiar, si le llamamos así. Me parece muy bien. Y cuéntanos si aún recuerdas alguna de tus experiencias en el jardín de niños. Vaya, es algo muy difícil porque ya pasaron muchos años. Cuando usted me comentó de este proyecto, pues empecé a recordar aquella época donde en su momento fui muy feliz en su jardín. Mis papás hacían el esfuerzo de llevarme muy temprano, ya que ellos trabajaban, ambos trabajaban en aquellos tiempos. La entrada era a las 9 de la mañana, ellos me llevaban a las 8, usted me recibía a esa hora y yo tenía que esperar una hora para iniciar las clases en ese momento. Y de ahí recuerdo aquel tiempo donde, no sé si era el maestro Gerardo, nos daba clases de computación, nos enseñaba las primeras computadoras que en ese tiempo, quiero pensar que iban surgiendo. Así es, fueron los 96. primeros CPU, ¿no? Sí, los guindas o blancos. Ajá, blancos, así es. Y también recuerdo al maestro Gilberto en la clase de música. También tengo memoria de que nos llevó a un zoológico. De esa salida sí recuerdo que fuimos al zoológico de Zacango, y por motivos de que tus papás trabajaban, recuerdo que te mandaron a ti solo. Normalmente hacíamos las salidas y como requisito pedíamos que los papás acompañaran a los niños, pues para que ellos se sintieran seguros, pero también para que hubiera esa oportunidad de convivir por lo menos ese día con sus hijos de una manera pues positiva. Y tú desde entonces eras un niño independiente, porque creo que a ti no te costó ningún trabajo ir con nosotros, nos obedeciste en todo momento, llegaste a tu casa muy feliz y sobre todo contando parte de lo que habías visto en ese zoológico, ¿no? Y tu mamá me lo expresó, que pues se sentía contenta de que tú, entre comillas, no la extrañaras. Y hablando de ese tema, hace más de 30 años era típico que los dos padres trabajaran fuera de casa. En tu caso, pues tu mamá tenía que trabajar como profesora en una primaria
Y pues tú lo mencionaste, tú venías de Teyahualco y sí se le complicaba mucho. Recuerdo que tu primaria la iniciaste en primaria particular Montessori, sin embargo por esta situación pasaste a la primaria oficial federal Justo Sierra que está ubicada en Teyahualco. ¿Cómo viviste este cambio? Sí, como bien lo comenta, mis papás tenían que trabajar ambos para poder dar el sustento en el hogar. En ese momento, como niño, pues no entiendes muy bien el porqué de las cosas. Por ejemplo, cuando son festivales, que tus papás asisten los papás, y en este caso pues, mis papás no podían por cuidar el trabajo. Pero mi mamá, bueno, mis papás nos fueron inculcando de el por qué hacen el esfuerzo, con ejemplo, mira, tengo que ir a trabajar, pero gracias a eso pues ya tienes un calzado nuevo o tenemos este beneficio. Y hoy que estoy grande y ya soy padre de familia, lo puedo entender. Y eso es bueno porque ya no guardas como ese rencor o ese dolor por el cual tus papás no estuvieron, sino lo entiendes, el esfuerzo y lo valoras hoy en día. Y es muy importante porque hoy en día tenemos tal vez adultos frustrados por ese detalle, porque sus papás no los vieron o no los procuraron, pero también hay que tener una parte como ser humano de el esfuerzo que hicieron, valorarlo y no tirarlo pues sí, a la basura. Y lo que me comenta de esa transición de la primaria a otra primaria, igual fue por cuestiones económicas, si no mal recuerdo. Ya se complicaba el transporte de Teyahualco a Tultepec. Recordemos que en ese tiempo, pues vaya, el transporte era muy poco. Yo de niño se me hacía lejísimos venir a Tultepec, porque realmente antes entre Tultepec y Teyahualco sí había una distancia, ¿no? Pasabas por campos, por alcanfores, las avenidas solo eran de un carril, ida y venida, y viene ese cambio porque implicaba más gasto venir a Tultepec. Pero gracias a Dios ese cambio me enseñó mucho el ser más independiente. ¿Por qué? Porque vienes de una escuela donde son pocos alumnos y de un momento a otro de 10 alumnos entras a un grupo de 50 o 40. Y ya ahí empieza la transición donde pues tú tienes que valerte más por ti mismo, ser más independiente. Porque ya no está el de que la maestra ya no está más atenta, no porque no quiera, sino porque pues la cantidad de niños son bastantes que no pueden atender. Pero gracias a Dios fue muy bueno. Me enseñó muchas cosas, conocí nuevas personas y pues gracias a eso y bueno, desde los cimientos que fue el jardín de niños, porque la vida es como una casa, ¿no? Los cimientos se van construyendo y esos cimientos que tomé en el jardín de niños pues son muy buenos, porque hoy en día los ponemos en práctica en diferentes situaciones. Y después de la Justo Sierra, ahí termino de estudiar la primaria y de ahí parto lo que es la secundaria. A ver, permíteme. Tomaste un punto muy importante y hablaste de la familia. Y sí es cierto, la familia nos da la mejor educación antes que el preescolar. En tu caso, tus papás fueron permisivos, fueron autoritarios o te educaron en la responsabilidad de que tú asumieras pues las consecuencias de tus actos. ¿Cómo fue la relación con tus padres en esa época? En ese momento, se lo comparto como de niño, pues yo los sentía autoritarios, duros, que pues a lo mejor no me dejaban hacer nada, pero hoy en día lo veo que me sirvió bastante. A hoy que soy adulto, padre de familia, puedo decir que hace falta mucho esos valores en México. Se han perdido bastante en el que para obtener algo tienes que esforzarte, tienes que desprenderte de algo. No, porque hoy todo queremos fácil. Mis papás pues no eran permisibles, había normas, había reglas. Si quieres salir, pues tienes que esforzarte. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Qué ofreces? Tal vez como niño, pues mira, solamente
Pues yo creo que hasta influye desde un par de zapatos, ¿no? Bueno, yo recuerdo a mi niñez que solamente teníamos 2 pares de zapatos, uno para la escuela y otro pues para andar en la casa. Y de ahí te enseñas a cuidar, a valorar el esfuerzo que hacen tus papás. Y hoy podemos ver a los niños de ahora que llegan a tener hasta, no sé, 7, 8 pares. Y todo eso me enseñó a salir adelante, a valorar lo que... Muy bien dices, ahora que soy padre, tanto tu esposa como tú trabajan, ¿cómo organizan su tiempo para dedicarle a tu hija? Se vuelve a repetir la historia de mis papás. Trato de llevar esa misma educación que me inculcaron, del esfuerzo que hacemos por llevar un sustento, no basado en la pretensión y en el que, o en suplir esas necesidades. Ay, como yo no lo tuve de chiquito, te lo tengo que dar todo. Como mis papás no me dieron este juguete, ay, yo te tengo que dar todo. O cubrir todas esas necesidades que yo sufrí. No, no tratamos de llevar a eso, y lo principalmente es de la mano de Dios. Porque si, bueno, al menos que yo soy creyente, no sé ustedes, compañeros, si tú no llevas esa relación con Dios, es muy difícil el matrimonio. Pero más sin en cambio lo incluyes en tu vida, todo empieza a fluir. Me parece excelente respuesta, porque realmente el ser humano está conformado con eso, mente, cuerpo y espíritu, y ambos tienen que estar equilibrados. Actualmente tú hablabas de no podemos dar a los hijos lo que en ese momento quieran o desean, o porque hacerlos sentir más que el otro, ¿no? Tenemos que hacer sentir a los hijos como seres humanos que son iguales, que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y valores tan importantes, porque en la actualidad tú sabes que se están perdiendo. Bueno, hablando de la educación de los papás, hay una parte importante que marcó mi vida en esa elección donde de la secundaria tienes que llegar a la prepa. Creo que viene la primera elección personal de cada quien, porque tú eliges a qué preparatoria vas a ir. Y ahí recuerdo muy bien a mi papá, ¿no? Porque yo escuchaba a mis amigos de la secundaria que, pues voy a poner un CCH, un politécnico, una vocacional. Y yo en ese tiempo pues no sabía ni de qué me hablaban. No tenía el interés más bien. Llené por llenar mi solicitud. Y en ese momento mi primera opción fue la 31, como bien lo mencionan. Y muy en el fondo yo decía que mis papás me metan una particular, se me hacía fácil. Yo nada más hice por seleccionar, por llenar el papel, y dije, ya que mis papás me metan una particular. Mis ideas tontas en ese tiempo. Y de ahí viene esa lección de vida, que llegan los resultados, me quedan la 31. Y pues ya le digo a mis papás, no, yo no quiero ir ahí. Y esa lección de vida llega porque pues, mi papá me dice, tú lo elegiste y tienes que cumplir. Fue tu elección, fue lo que tú elegiste. No fui yo, nadie te puso una pistola y tienes que cumplir. Y es lo que hay. Lo mejor que te podemos dejar es la educación. Y fue lo que tú elegiste además. Y de ahí entro a la 31, sí, con una actitud muy renuente que no quería, porque en ese tiempo pues era una preparatoria donde estaba alejada de la civilización, bueno, así le decíamos, pero realmente no, porque el transporte se complicaba para poder llegar a la escuela, las avenidas también eran muy pequeñas, había un solo carril de ida y vuelta. Y pues fui con esa actitud renuente, pero con esa gran lección de vida, porque al final de cuentas entendí que el responsable de esa elección fui yo. Y la afronté y terminé muy contento y muy agradecido en esa preparatoria, porque pude salir adelante, conocí a uno de mis mejores amigos y vaya, no hay ningún motivo. Terminé todo lo contrario, con una actitud renuente, y terminé muy contento en esa preparatoria porque también tuve maestros que me marcaron en ese momento.
Un maestro, no recuerdo cómo se llama, pero me decía, ay, tú vas a ser trailer, tú de trailero no vas a pasar. Entonces como que en vez de tomarlo a mal, pues dije, no, te voy a demostrar que voy a llegar a algo más. Tú estás marcando algo que a mí en lo particular me llega, porque en un tiempo, cuando iniciaba como pedagoga, formé parte del departamento de orientación vocacional, y en ese tiempo yo recuerdo que pues los orientadores teníamos muy pocas herramientas, ¿no?, para guiar. Nuestro trabajo era más burocrático, más llenar cardex, en ese tiempo se les llamaba. Nos llevaban a los chicos a la oficina cuando se portaban mal. Nuestra labor era como que llamar a los padres y tratar de hablar con los adolescentes, pero realmente como orientación vocacional, pues no dábamos el 100, ¿no? De hecho, fue una de las situaciones por las que pues yo no me sentía preparada y por las que tuve que renunciar por decisión propia a seguir siendo orientadora, porque decía, no, el orientador vocacional tiene que ir más allá, no tiene únicamente que abocarse a revisar que el alumno llegue bien uniformado, con el pelo corto, que cumpla con sus útiles o que no se salga del salón de clases, porque en ese tiempo era muy común que los maestros, cuando faltaban, el orientador iba a suplir al maestro, y muchas veces éramos odiados por los mismos alumnos, ¿no?, que querían andar vagando por los patios y jugando, y el orientador ahí tratando de meter actividades pues motivadoras para los chicos. Pero pues sí fue algo muy difícil para mí, y por eso te lo preguntaba, ¿no? A lo mejor yo renuncié después de 6 años de ser orientadora, y entonces por eso te preguntaba, a nivel preparatoria, ¿ya tenías una elección propia de decir, bueno, voy a seguir esta carrera, o todavía dudabas? Como tal, no. Yo siempre en el estudio nunca fui bueno. ¿Qué sentido? No se me daban las matemáticas, me costaba trabajo las matemáticas, me costaba trabajo aprender. Pero de algo que sí fui desarrollando fue la disciplina. Y pues la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Y siempre fui disciplinado. ¿En qué aspecto? Si me costaban trabajo las disciplinas, yo trataba, las matemáticas, perdón, trataba de ser constante en las tareas, en los apuntes, ser participativo, aunque en los exámenes me iba muy mal, pero con la constancia y la perseverancia empiezas a desarrollar eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahora me viene a la memoria un maestro de la secundaria que siempre me decía, siempre que tomábamos clase, iniciábamos con una tarea. Decía, vamos a iniciar con su proyecto de vida. Y decía, ay, este maestro está loco, diario su proyecto de vida, diario su proyecto de vida. ¿Cómo te ves a 10 años? Y yo nada más escribía por escribir. Y cuando llegó ese momento de elegir, me acordé de él. Porque si yo hubiera hecho eso cuando él me lo pedía, oye, tu proyecto de vida, lo hubiera ido puliendo durante ese año que estuve con él. Pero no le di importancia. Y cuando llega el momento de elegir mi carrera, fue gracias a un tío que de la nada dijo, ay, creo que existe la ingeniería industrial. Y de ahí empecé a investigar y me empezó a llamar la atención. Ahí empecé a tomar ese rumbo, porque sí andaba muy perdido. Yo recuerdo que decía, ay, voy a ser chef, cuando en la vida me había metido en la cocina. Y realmente cuando ese tío me mencionó de la ingeniería industrial, me metió la espinita. Y empecé a investigar, porque también el tiempo ya se me venía encima. Ya tenía que tomar una elección, y el Víctor en sus lumbreras, en el desastre,
pero pues creo que Dios intercedió en mí y tomé la mejor decisión, que fue la ingeniería industrial, y hoy sí lo puedo decir porque lo estudié, porque me gusta saber a detalle cómo se hacen las cosas, cómo van surgiendo esa transformación, cómo pasa de una materia prima a un producto terminado. Eh, Ahora sí puedo decir que por eso estudié ingeniería industrial. Yo recuerdo que desde el jardín de niños eras un niño muy disciplinado, tan disciplinado que también formaste parte de la escolta, ¿sí? Y eso denotaba pues que eras un niño ejemplar, ¿verdad? Ahí tengo memoria que igual fuimos a comprar el uniforme a la Ciudad de México. Esa vez también creo que no me acompañaron mis papás, usted fue la que me llevó a hacer esas compras, no recuerdo muy bien, de todos los aditamentos que teníamos pues, para la escolta. Tú acabas de mencionar algo que en este momento pues me cae el 20, como se dice vulgarmente, ¿no? Desde pequeño, desde tu preescolar, como que establecimos esos lazos de fraternidad y entonces esos lazos de fraternidad al día de hoy ha permitido tener esa amistad contigo, ¿verdad? Porque eres de los pocos alumnos que nos seguimos viendo, que tenemos la confianza de yo llegar a tu casa, convivir con tu hija, con tu familia, con tu esposa, tú tienes la confianza de visitarnos y esos lazos fraternales que desde pequeño fuimos formando. ¿Y qué crees? Que me da muchísimo gusto que el día de hoy tú estés aquí. Pero vamos otra vez, me encanta saltarme en la situación, pero vamos otra vez a retomar. Sales de la preparatoria, supongo más o menos como a los 18 años, empiezas con la mayoría de edad y hace algunos días, ¿por qué te lo digo? Porque hace algunos días leí la convocatoria para los chicos que cumplen la mayoría de edad y que va a haber un sorteo para mandarlos al servicio militar. ¿A ti cómo te fue en esta parte? Eh, bueno, ahí mi papá también tuvo que ver, oye, saca tu cartilla, saca tu cartilla, saca tu cartilla, y bueno, le hice caso, seguí el proceso y en su momento, y me tocó, no recuerdo bien, pero me tocó marchar. No recuerdo muy bien si era bola negra o bola blanca, pero me tocó marchar. ¿Qué consistía marchar? En ir durante un año, todos los sábados, de 7 a 1 de la tarde a la base de Santa Lucía, que hoy es el aeropuerto internacional. Y en su momento fue desagradable, como todo joven de 18 años, después de ir a la escuela, levantarse el sábado a las 5 de la mañana, porque no quedaba cerca, venir aquí a Tultepec, agarrar el transporte para llegar allá a la base a las 7, y conocí muchos lugares que no tenía pensado conocer, porque gracias a ese servicio te vas involucrando y vas conociendo gente, y yo diría que hoy hace falta eso en México, retomar eso, el marchar, porque no nada más es ir a marchar, sino desempeñas, hay clases de valores educativos y al final de cuentas te invitan a que formes parte de las Fuerzas Armadas, en el cual no tengo ninguna queja porque nos atendían muy bien. ¿En qué sentido? A las 7 de la mañana llegábamos, hacíamos honores, después de los honores nos daban nuestro desayuno, un desayuno muy bien, con su balanceado, con fruta, yogur, su jugo, su café, todo en excelente y no pagábamos nada. Y de ahí posteriormente teníamos clases que son ahí sí precisamente, marchar, formaciones y ya de ahí había diferentes actividades en el cual era pues, las cosas tácticas que ellos tenían, nos daban recorrido por la base, nos enseñaban su equipo y al final teníamos la clase que era de físico, hacíamos una hora de esfuerzo físico y todo muy bien. Le puedo decir que incluso tuve la intención
de poder meterme al ejército, pero la perdí. Y hoy recomendaría eso a los gobernantes, que retomen lo que es el marchar, El servicio el militar. servicio militar. Muy bien, porque antes era un requisito para entrar a los trabajos, ¿no? Que tu cartilla estuviera liberada, y hoy en día se ha olvidado esa parte. Entonces, como que los jóvenes no tienen esa responsabilidad, ¿no? Exactamente. ¿Crees tú que el haber asistido ese año a ese servicio militar te haya apoyado para tu maduración? Sí, claro que sí, siguió forjando la disciplina. Como le comenté, nunca fui bueno en el estudio, pero sí formó más mi disciplina. El levantarse, porque durante solo ese año solo tienes derecho a 3 faltas. Y si llegas a acumular esas 3 faltas, pues te daban de baja y tenías que volver a iniciar el proceso. Y pues al perder ese beneficio, pues ya estabas como que tenías que volver a marchar sí o sí. Y tenías esa disciplina: no voy a faltar, voy a llegar en tiempo y forma. Y forjó mi disciplina, la forjó más. Muy bien. ¿Tú terminaste como ingeniero industrial titulado? Sí, Titulado y con cédula en todo. sí, es correcto. ¿Y cómo fue tu inserción al trabajo? Fue algo muy chusco, porque antes de terminar la carrera, gracias a Dios me empezó a meter esa espinita: tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque ya me daba pena pedirle a mi mamá: oye, necesito zapatos, necesito esto. Ya me sentía incómodo yo estar dependiendo de mis papás. Con un amigo empiezo a buscar trabajo, de ahí se me abren las puertas en una empresa aquí en Cuautitlán Izcalli, y yo entré a trabajar un año antes de terminar mi carrera como tal, y de ahí me desempeñé, que fue muy duro porque donde entré a trabajar hacía mucho frío, y pues, tú estás en la escuela, esperamos ganar los miles, pero no, hay que echar talacha. ¿En qué sentido? De que hay que fletarse a todo, ¿no? Si quieres sobresalir, pues hay que entrarle a todo. Yo con mi compañero entramos como becarios al área de producción, y pues en producción cada día es un día muy diferente, no sabes lo que te va a tocar. Yo le puedo decir que mi compañero y yo nos pusimos la camiseta porque hasta andábamos barriendo, limpiando vidrios, diciendo que, pues, ¿qué dirían los papás de ahora, no? Los papás de cristal: ay, ¿tú cómo vas a limpiar, cómo vas a barrer, si para eso te mandé a estudiar? Y cuando no, hay que empezar desde abajo. Hay que ponerse la camiseta, porque al fin de cuentas el beneficio es propio. No es ni de la empresa, sino el aprendizaje es tuyo. Porque gracias al estar barriendo, al estar limpiando, te vas ganando a la gente. Y de ahí te van enseñando y vas sobresaliendo, y gracias a Dios ahí duré 5 años en esa empresa. Al año que estuve ahí me contrataron, y de ahí fui escalando. Y por azares del destino, pues ya tuve que renunciar. Renunciar para algo mejor, ¿verdad? ¿Cuál es tu actividad actual? Mire, esa renuncia también, vuelvo a mencionar, ¿no? Como que todo estaba escrito y se tenía que cumplir. ¿Por qué lo digo? Porque pues Dios fue el que casi me dijo: ya renuncia porque ya es tu momento. ¿En qué sentido yo renuncio? Renuncio en ese tiempo, me integro al equipo familiar en el que hoy estamos formando. Los iniciadores son mis papás. Iniciaron más o menos en el 2008, si no me equivoco, esta empresa familiar. De ahí se empieza a desempeñar. Yo estoy trabajando durante 5 años en esta industria. Realmente me desviví en esa industria, me perdí totalmente de mis papás, y de ahí renuncio. ¿Y por qué le digo que estaba escrito y se tenía que cumplir? Porque al año que yo renuncio mi papá muere, y
mi papá muere y entonces él cumplía ciertas funciones que tal vez mi papá y mi hermano, que en ese momento formaban el equipo, pues no sabían desempeñar. Cuando yo renuncio, él me empieza a enseñar. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Me empieza a llevar a los lugares que tengo que visitar en tiempo y forma, cómo lo tengo que entregar. Y pues ya. De ahí fue ese rompimiento de que, pues mira, creo que Víctor ya está listo, ya. Como que sí, bueno, sí, Dios dijo, ya, Víctor ya está listo, ahora ya me tengo que llevar a tu papá, y así fue. Fíjate, bien dicen que la mejor universidad es la vida misma, que a veces te pone a pruebas muy difíciles y Dios solamente está esperando a que tú pases con un 10. En tu caso, no sé si quisieras platicarme cuál fue uno de los momentos más difíciles que te ha puesto la vida hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que hay mucho, pero te podría decir que la muerte de mi papá. Fue difícil porque él, como persona soltera todavía, pues él fue el que acompañó a su mamá. En ese tiempo estamos hablando de pandemia. Exacto, sí. Mi papá muere en inicios de pandemia, pues de ahí aprendes. Aprendes muchas cosas y es cuando te das cuenta que Dios te pone en el lugar exacto que te va a dar ese crecimiento emocional, pero también espiritual. Ese crecimiento que cuando te encuentras en ese fondo, pues Dios te da las herramientas para salir, ¿no? Y al día de hoy, créeme, quiero felicitarte porque te veo como un hombre exitoso, como un hombre exitoso, porque veo que has formado una familia feliz, una familia llena de valores como la generosidad, la honestidad, la responsabilidad, valores de disciplina. Y de verdad, al día de hoy, me da muchísimo gusto ver florecer a ese niño que con su carita inocente hace más de 30 años yo recibí en ese jardín, y verlo ahora todo un hombre exitoso, no por los bienes materiales, sino exitoso por todo ese ser humano que lleva dentro, esa formación que le están dando a su hija para hacerla primero una buena hija, una buena ciudadana, y es el regalo más grande que tú vas a dar a México. Felicidades. En este momento tu esposa también nos está acompañando. No sé, Karen, si nos quieras saludar. Bueno. Sí. Bueno, perdón, hace rato me ganó el sentimiento, pero Somos seres porque humanos. nunca lo había compartido con usted. Usted estuvo en ese momento y pues como nunca lo había compartido, pues, me ganó el sentimiento, y también quería agradecerle que usted estuvo en todo ese momento, nos estuvo apoyando emocionalmente, que el dinero va y viene, es lo de menos. Y sí, mi papá falleció, y pues de ahí juntos, como en el equipo de trabajo que tenemos, lo vamos fortaleciendo y robusteciendo para salir adelante. Y esa fue la enseñanza que mi papá nos dejó:
se diría muy duro, ¿no? Bueno, ya murió mi papá, ya murió, ya lo enterramos todo, pero ¿qué vamos a hacer? Esto tiene que seguir, con él tiene que seguir. ¿Y cómo vamos a seguir con él? Con sus enseñanzas, sus ejemplos que nos inculcó, que bueno, son los valores que hoy tratamos de sobrellevar. Le platico un ejemplo, ¿no? Hablando de la pandemia, creo que en la pandemia todos pasamos por alguna crisis económica o emocional. Hablando de la económica, en el gremio que nosotros nos desempeñamos, pues también fuimos impactados por la economía, y lejos de decir, voy a correr gente, buscamos esa proactividad como equipo, y les puedo compartir que en vez de correr gente nos bajamos el sueldo nosotros para poder seguir manteniendo ese equipo de trabajo y seguir fluyendo. Nosotros nos bajamos el sueldo para que todo fluyera, y cuando tú te desprendes de lo material, Dios te recompensa más. ¿Por qué? Porque pudimos mantener los empleos, seguir trabajando, no parar, y hoy Dios nos ha recompensado más emocionalmente, porque estamos más unidos. También fue una lección de vida, de que no siempre hay vacas llenas, también hay vacas flacas. Esta creo que ha sido de las charlas que me ha llegado a lo más profundo de mi ser, porque así como lo menciona Víctor, hemos estado en momentos de felicidad en su matrimonio, cuando nace su hija, cuando ha cumplido años, pero también hemos estado en momentos tristes, y por ambos lados. Y el día de hoy me siento feliz, me siento satisfecha, y me encantaría que más compañeros, más exalumnos se sumaran a este proyecto. Es muy bonito platicar, recordar, pero sobre todo lo que hemos visto en esta tarde, ¿no? Las enseñanzas, porque recordar es vivir y vivir es aprender. Las enseñanzas que el día de hoy estoy aprendiendo, pues las voy a llevar a cabo en mi vida propia. Al día de hoy tengo una nieta y voy a tratar de fomentar en ella esos valores tan importantes que Víctor el día de hoy nos ha mencionado. La presencia grandiosa de Dios en nuestras vidas. A veces nos queremos apartar de su mano, pero afortunadamente ese ser superior, supremo, siempre nos toma de la mano para darnos lo mejor. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal de Matimundo, des un like, hagas algún comentario, y si te gustaría venir a compartir parte de tus vivencias, aquí el canal de Matimundo te espera con los brazos abiertos. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias, Víctor. Esta es tu casa. ¿Algún saludo que quieras mandar? Al contrario, maestra, muchas gracias por invitarnos y por contemplarnos en su vida diaria. Está presente en nuestras oraciones, y primeramente Dios, que todo esto fluya y salga adelante. Muchas gracias, Víctor. De nada, maestra. Permíteme darte ese abrazo. Gracias, maestra.